Escuela Normas ISO y CITAM Learning presentan Introducción a la norma ISO 31000-2018, Gestión del riesgo. Análisis, comprensión y aplicación de la norma. Módulo 2. Marco de referencia. Objetivos del módulo. Al término del módulo, el alumno será capaz de comprender el concepto que construye el marco de referencia, explicar los elementos clave del marco de referencia, administrar satisfactoriamente los elementos clave del marco de referencia. Competencias a lograrse. Comprende el marco de referencia y lo aplica en un contexto de gestión de riesgo. Comprende el liderazgo y compromiso como factor crítico de éxito. Comprende y explica los elementos clave del marco de referencia. Integración, diseño, implementación, valoración y mejora. Metodología didáctica. El facilitador expone los requisitos, realiza una interpretación de las directrices, complementa con un ejemplo. El alumno revisa en el ejemplar de la norma ISO 31000 las directrices y reflexiona sobre posibles situaciones que podrían verse impactadas por el elemento en su vida laboral. Una vez concluida la clase, video, el alumno reflexiona y desarrolla una consigna. Si surgen dudas, el alumno podrá realizar las consultas en los canales debidamente habilitados para este efecto. Índice de la directriz 5. Marco de referencia. Generalidades, liderazgo y compromiso, integración, diseño, implementación, valorización, mejora. Marco de referencia. Conceptos. ¿Por qué las cláusulas de la norma ISO 31000-2018 se denominan directrices y no requisitos? Se denominan directrices debido a que la norma ISO 31000-2018 no es una norma certificable, por lo que las cláusulas son sugerencias a ser implementadas y no un requisito de cumplimiento. ¿Qué es un marco de referencia? Un marco de referencia es un conjunto de documentos que expone los antecedentes, teorías, regulaciones, aspectos técnicos, políticas, lineamiento de un determinado proyecto, en este caso, de un proyecto de implementación de un sistema de gestión de riesgo. El marco de referencia tiene por misión recopilar los antecedentes del proyecto de gestión del riesgo para identificar el estado del arte frente a una implementación de un sistema de gestión del riesgo. Una vez establecido, el marco de referencia constituye el criterio mediante el cual la organización operará el sistema de gestión del riesgo. Generalidades. La directriz señala que el propósito del marco de referencia de la gestión del riesgo es asistir a la organización en integrar la gestión del riesgo en todas sus actividades y funciones significativas. La eficacia de la gestión del riesgo dependerá de su integración en la gobernanza de la organización, incluyendo la toma de decisiones. Esto requiere del apoyo de las partes interesadas, particularmente de la alta dirección. El desarrollo del marco de referencia implica integrar, diseñar, implementar, valorar y mejorar la gestión del riesgo a lo largo de toda la organización. La alta gerencia, que representa el liderazgo y compromiso, es la encargada de articular estos elementos clave, que son la integración, el diseño, la implementación, la valoración y la mejora, y que constituyen nuestro marco de referencia. La organización debería valorar sus prácticas y procesos existentes de la gestión del riesgo, valorar cualquier brecha y abordar estas brechas en el marco de referencia. Los componentes del marco de referencia y la manera en la que trabajan juntos deberían adaptarse a las necesidades de la organización. Cada organización, en este sentido, tiene una cultura organizacional propia. Por lo tanto, estos elementos son los que deben adaptarse a esta cultura y de esta manera, cada organización genera su propio marco de referencia. En la siguiente imagen podemos observar un mapa de proceso, donde se señalan los procesos estratégicos, operativos y de apoyo.
El marco de referencia debe ser aplicado a cada uno de estos procesos que hemos nosotros identificado en nuestro mapa de procesos. Por lo tanto, la integración, el diseño, la implementación, la valoración y la mejora va a aplicar a cada uno de los procesos en particular. La directriz 5.2 nos habla del liderazgo y compromiso y nos dice que la alta dirección y los órganos de supervisión, cuando sea aplicable, deberían asegurar que la gestión del riesgo esté integrada en todas las actividades de la organización y deberían demostrar el liderazgo y compromiso. ¿Esto qué significa? Significa que cada actividad de producción, administrativa o de soporte debe ser gestionada de acuerdo a un proceso de gestión de riesgo. Y de esta manera, la organización debe demostrar el liderazgo y compromiso mediante la adaptación e implementación de todos los componentes del marco de referencia: integración, diseño, implementación, valoración, mejora, publicando una declaración o una política que establezca el enfoque o un plan o una línea de acción para la gestión del riesgo, asegurando a su vez que los recursos necesarios se asignan para gestionar los riesgos y asignando autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas en los niveles apropiados dentro de la organización. ¿Qué significa esto? Significa que cada jefe de departamento que esté encargado de gestionar el riesgo debe rendir cuenta y es responsable de los procesos pertinentes respecto de la gestión del riesgo. La alta dirección y los órganos de supervisión adquieren un compromiso que dice relación con la integración, el diseño, la implementación, la valoración y la mejora de la gestión del riesgo, es decir, del marco de referencia, en cada uno de sus procesos, mediante la gestión de una política o la generación de un plan, la asignación de recursos pertinentes y la asignación de obligaciones y responsabilidades en la estructura, es decir, en el organigrama. ¿Y esto cómo se refleja? Mediante un capítulo especial dentro de cada descriptor de cargo respecto de lo que le compete frente a lo que es la gestión del riesgo. ¿Por qué se hace esto? Porque de esta manera la organización se beneficia respecto del alineamiento de la gestión del riesgo con sus objetivos, sus estrategias y su cultura. De esta manera también se reconocen y abordan todas las obligaciones, así como sus compromisos voluntarios. Se establece la magnitud y el tipo de riesgo que puede ser o no tomado para guiar el desarrollo de los criterios del riesgo, asegurando que se comunican a la organización y a sus partes interesadas. Esto quiere decir que cada talento humano de la organización debe tener claro cuáles son los criterios de riesgo que se van a aplicar y cuáles son sus responsabilidades respecto de estos. A su vez, comunica el valor de la gestión del riesgo a la organización y sus partes interesadas y promueve el seguimiento sistemático de los riesgos, asegurando que el marco de referencia de la gestión del riesgo permanece apropiado al contexto de la organización. La norma también nos señala como una directriz que la alta dirección rinde cuentas por gestionar el riesgo. En cambio, los órganos de supervisión rinden cuenta por la supervisión de la gestión del riesgo. Esto significa que la alta dirección rinde cuentas por gestionar el riesgo de manera global y los órganos de supervisión rinden cuenta por la supervisión de la gestión del riesgo en el sentido que se cumplan las políticas, se cumplan los criterios. Debido a esto, se espera que los órganos de supervisión se aseguren de que los riesgos se consideran apropiadamente cuando se establecen los objetivos de la organización, se comprendan los riesgos a los que se hace frente a la organización en la búsqueda de sus objetivos, se aseguren de que los sistemas para gestionar el riesgo se implementan y operan de manera eficaz en todos los niveles. Se asegura de que estos riesgos sean apropiados en el contexto de los objetivos de la organización y se aseguren de que la información sobre estos riesgos y su gestión se comunique de manera apropiada. ¿Qué es lo que se está pidiendo acá? Básicamente que la información sobre los riesgos, es decir, las matrices que se pueden originar, los procedimientos pertinentes, sean conocidos por todas las partes pertinentes de la organización, el talento humano y otras partes interesadas.
El marco de referencia pide entonces que la gestión del riesgo, la integración, el diseño, la implementación, la valoración y la mejora se incorporen a todas las partes, ya sea entregando directrices, planificando el riesgo, comunicándolo, generando capacitaciones prácticas, enseñando en el fondo o dando a conocer qué partes de la gestión del riesgo son importantes que cada miembro de la organización gestione. La directriz 5.3, denominada integración, nos da una pauta de lo que significa integrar la gestión del riesgo en toda la estructura de la organización. La directriz señala que la integración del riesgo depende de la comprensión de las estructuras y el contexto de la organización. El contexto lo podemos dividir en la parte externa y la parte interna. A su vez, las estructuras difieren dependiendo del propósito, de las metas y de la complejidad de la organización. No va a ser lo mismo gestionar el riesgo en una organización que solamente tiene una casa matriz, por ejemplo, que en una organización que tiene una casa matriz y tiene sucursales en distintos lugares del mundo. El riesgo se gestiona en cada parte de la estructura de la organización, a nivel alta gerencia, a nivel gerencias, a nivel subgerencias, a nivel operativo. Todos los miembros de una organización tienen la responsabilidad de gestionar el riesgo. Esto significa que incluso la secretaria, el operario, el obrero, el subgerente, el gerente, tienen la responsabilidad de gestionar el riesgo a su nivel. A eso se refiere la integración. Se integra a cada elemento de la organización. La integración de la gestión del riesgo depende de la comprensión de la estructura y del contexto de la organización. Cada organización tiene una distinta estructura y tiene distintos contextos. Por consiguiente, se debe comprender esta estructura y el contexto para poder integrar el riesgo de manera eficaz. La gobernanza guía el curso de la organización, sus relaciones externas e internas, y las reglas, los procesos y las prácticas necesarias para alcanzar su propósito. La estructura de gestión convierte en la orientación de la gobernanza en la estrategia y los objetivos asociados requeridos para lograr los niveles deseados de desempeño sostenible y viabilidad en el largo plazo. La integración de la gestión del riesgo en la organización es un proceso dinámico e iterativo, es decir, repetitivo, se repite constantemente y se debería adaptar a las necesidades y a la cultura de la organización. La gestión del riesgo debería ser una parte de él y no estar separada del propósito, de la gobernanza, del liderazgo y del compromiso, o de la estrategia, de los objetivos y las operaciones de la organización. ¿Qué significa esto? Que la gestión del riesgo debe servir como una herramienta para la organización y no correr de manera paralela. Debe ser una herramienta que genere valor a la organización. La directriz 5.4, el diseño, es un elemento clave y señala que la comprensión de la organización y su contexto consiste en analizar y comprender los contextos externo e interno cada vez que se diseña el marco de referencia para gestionar el riesgo. Aspectos del contexto externo serían las políticas, los aspectos socioculturales, los aspectos tecnológicos, por ejemplo. Y en el contexto interno tenemos la cultura organizacional, tenemos nuestras fortalezas, tenemos nuestras debilidades. El análisis del contexto externo puede incluir el macroentorno, aspectos como factores sociales, culturales, políticos, legales, reglamentarios, financieros, tecnológicos, económicos y ambientales, aplicándolos en todos los niveles posibles, a nivel local, regional, internacional, nacional. También
El análisis del contexto interno debería incluir los impulsores claves y las tendencias que afectan los objetivos de la organización. ¿Cuáles son las tendencias del momento? Las tendencias, por ejemplo, medioambientales, culturales o políticas. Las relaciones, percepciones, valores, necesidades y expectativas de las partes interesadas externas. Las relaciones contractuales y los compromisos también deben ser considerados dentro de lo que es el diseño del marco de referencia o la complejidad de las redes y dependencias. Todos estos elementos son claves para generar lo que es el diseño de nuestro marco de referencia y el diseño de lo que va a ser la gestión del riesgo. El análisis del contexto interno, en cambio, lo que conocemos como microentorno, tiene que ver con la misión, la visión y los valores, la gobernanza, la estructura de la organización, los roles y la rendición de cuentas, la estrategia, los objetivos, las políticas, la cultura organizacional, las normas, las directrices y los modelos adoptados por la organización. Por ejemplo, en una organización que se ha implementado ISO 9001, 14001, 45001. Estas normas tienen sus propios riesgos y deben ser considerados. Las capacidades entendidas en términos de recursos y conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento del talento humano? ¿Cuáles son las capacidades del talento humano? Los datos, los sistemas de información, los flujos de información, ¿qué tan complejos son? Las relaciones con las partes interesadas internas, teniendo en cuenta sus percepciones y valores, qué es lo que quieren, qué es lo que pretenden, qué es lo que persiguen, cuáles son sus objetivos. Y esto por una cuestión de lógica. El talento humano tiene sus propios objetivos que muchas veces difiere de los objetivos de la organización y representan un riesgo para la organización. A su vez, las relaciones contractuales y los compromisos o las interdependencias e interconexiones de la organización con otras organizaciones gubernamentales, con otras organizaciones internas, las interdependencias entre los departamentos. Todo esto constituye el microentorno. Las articulaciones del compromiso con la gestión del riesgo. Respecto a esto, la directriz 542 señala que la alta dirección y los órganos de supervisión, cuando sea aplicable, deberían articular y demostrar su compromiso continuo con la gestión del riesgo mediante el establecimiento de una política o una declaración u otra forma que se expresen claramente los objetivos y el compromiso de la organización con la gestión del riesgo. Y en ese sentido, dice que se debería incluir el propósito de la organización para gestionar el riesgo y los vínculos con sus objetivos y otras políticas. El refuerzo de la necesidad de integrar la gestión del riesgo en toda la cultura de la organización, el liderazgo de la interacción de la gestión del riesgo en las actividades principales del negocio, la autoridad, las responsabilidades y la obligación de rendir cuentas, la disponibilidad de recursos disponibles, que es muy importante, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos económicos, la manera de manejar los objetivos en conflicto, cuando se generan conflictos con los objetivos de la organización y la gestión del riesgo, ¿cómo se van a manejar? La medición e informe como parte de los indicadores de desempeño de la organización, la revisión y la mejora. El compromiso con la gestión del riesgo se debería comunicar dentro de la organización y a las partes interesadas de manera apropiada. ¿Y cómo voy a comunicar esto? Por ejemplo, a través de una página web, a través de mensajes, a través de capacitación, a través de actividades de inducción. Les voy a pedir que revisen la declaración del compromiso que adjuntamos como anexo a la presente clase. Esta revisión de este documento les permitirá a ustedes articular y comprender cómo se puede gestionar esta directriz. La subdirectriz 543, asignación de roles, autoridades, responsabilidades y obligaciones de rendir cuenta, nos dice que la alta dirección y los órganos de supervisión, cuando sea aplicable, deben asegurarse de que las autoridades, responsabilidades y la obligación de rendir cuenta de los roles relevantes con respecto a la gestión de riesgo sean asignadas y se comuniquen a todos los niveles de la organización. Y deberían enfatizar que la gestión del riesgo es una responsabilidad principal.
identificar a las personas que tienen asignada la obligación de rendir cuentas y la autoridad para gestionar el riesgo, que se denominan dueños de riesgo. ¿Qué significa esto? Significa que aquellas funciones que han sido designadas como órganos de supervisión deben tener claramente definido cuáles son sus responsabilidades y obligaciones. Y no solo eso, sino que además todas las demás funciones o todas las demás personas o todas las demás áreas de la organización deben conocer claramente cuáles son las funciones que ellos deben ejecutar y cómo las demás partes deben colaborar en el proceso. La asignación de recursos, la alta dirección y los órganos de supervisión, cuando sea aplicable, deben asegurar la aseguración de los recursos apropiados. Por ejemplo, recursos humanos, respecto de lo que son personas, sus habilidades, las experiencias y las competencias esperables. A su vez, los procesos, métodos, herramientas para gestionar el riesgo, o los sistemas de gestión de la información y el conocimiento, o bien los procesos y procedimientos documentados, o el desarrollo profesional y la necesidad de formación. Por ejemplo, definir qué capacitación se le deberían entregar al talento humano de la organización. La organización debería considerar las competencias y limitaciones de los recursos existentes para poder generar cierre de brechas. Esto es lo que estamos viendo dentro de los 5 elementos claves del marco de referencia. Es decir, estamos generando un marco de referencia o un criterio para posteriormente poder generar el proceso de gestión de riesgo. Es decir, en la antesala del proceso de gestión de riesgo. La directriz 545, establecimiento de la comunicación y la consulta, nos dice que la organización debería establecer un enfoque aprobado con relación a la comunicación y consulta para apoyar el marco de referencia y facilitar la aplicación eficaz de la gestión del riesgo. Es decir, cómo compartir información con el público objetivo y cómo establecer la retroalimentación de los participantes a fin de que contribuya a la toma de decisiones. Recuerden que es fundamental que las partes interesadas sean consultadas para poder generar un marco de referencia eficaz. Los métodos y el contenido de la comunicación, el cómo y el qué, y de la consulta, debería reflejar las expectativas de las partes interesadas según sea pertinente. La comunicación y la consulta deben ser oportunas y permitir recopilar, consolidar, sintetizar y compartir la información pertinente en la medida que sea apropiado y que se proporcione retroalimentación y se lleven a cabo mejoras. La retroalimentación que se pide de las partes interesadas es para generar mejoras respecto a un determinado ítem. La organización debería implementar el marco de referencia de la gestión del riesgo mediante el desarrollo de un plan apropiado incluyendo plazo y recursos. Aquí ya entramos derechamente en lo que es la implementación de nuestro marco de referencia. Ya comprendimos lo que era la integración, definimos cómo vamos a realizar el diseño y ahora cómo vamos a implementar este diseño dentro de nuestro marco de referencia. El desarrollo de un plan apropiado, incluyendo los planes y recursos, por ejemplo, podría considerar el uso de una carta Gantt. A su vez, se debería identificar dónde, cuándo, cómo, quién toma las diferentes decisiones de la organización. Este es un proceso que requiere definir quiénes serían los indicados para cumplir con estos requisitos o con estas directrices. La modificación de los procesos aplicables para la toma de decisiones cuando sea aplicable. Debe considerarse cada vez que se va a implementar el marco de referencia, tenemos que definir el proceso aplicable y tomar las decisiones que sea pertinente. Se evalúa esta parte, se evalúa esta parte, se toma esta decisión, se consulta qué es lo que se va a hacer. El aseguramiento
De que las disposiciones de las organizaciones para gestionar el riesgo son claramente comprendidas y puestas en práctica, es parte de la implementación del marco de referencia. Para esto podría ser una capacitación pertinente, por ejemplo, de manera que las partes interesadas, el talento humano de la organización, comprenda de manera clara y ponga en práctica las disposiciones de la organización que va a emplear para gestionar el riesgo. Respecto del elemento de implementación, para que resulte eficaz, se requiere del compromiso y toma de conciencia de todas las partes interesadas. Por ejemplo, en un barco. ¿Qué es lo que sucede en un barco? ¿Cuáles serían las partes interesadas? Internamente, las partes interesadas serían toda la tripulación: el cocinero, el mayordomo, el capitán, el jefe de máquina, los oficiales de máquina, el personal subalterno de máquina, el jefe de cubierta, el contramaestre, los marineros, todos, sin excepción. Ellos deberían tener arraigado el compromiso con la gestión del riesgo y tomar conciencia de qué significa este compromiso. De este modo, las organizaciones pueden abordar la incertidumbre de manera explícita y emprender decisiones acertadas. Al mismo tiempo, se preparan para nuevas incertidumbres que pudiesen surgir. Al implementar de manera correcta el marco de referencia de la gestión del riesgo, se asegura que el proceso de la gestión del riesgo sea parte de cada una de las actividades en la organización, incluyendo la toma de decisiones, y que cualquier cambio en el contexto externo e interno se perciba de manera adecuada. Es decir, lo que la norma busca es la proactividad. Y para generar proactividad se requiere compromiso y toma de conciencia. El elemento valoración. Para valorar la eficacia del marco de referencia de la gestión del riesgo, la organización deberá medir periódicamente el desempeño del marco de referencia de la gestión del riesgo con relación a su propósito, sus planes para la implementación, sus indicadores y el comportamiento esperado. Cuando nosotros diseñamos nuestro marco de referencia, le asignamos indicadores, le asignamos objetivos y generamos planes. Ahora lo que tenemos que hacer es medir de manera periódica ese desempeño y en el fondo responder a la pregunta: ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos dentro de nuestros criterios? ¿Nos alejamos mucho de los criterios? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? Y determinar si permanece idóneo para apoyar el logro del objetivo de la organización. Recuerde que la gestión del riesgo tiene como gran objetivo eliminar la incertidumbre, ya que la incertidumbre es un factor crítico que impacta sobre los objetivos de la organización. Por lo tanto, si nuestro marco de referencia no es idóneo y no apoya el logro de los objetivos, no sirve de nada. El elemento 5.7, mejora, y la subdirectriz 5.7.1, adaptación, nos dice que la organización debería realizar el seguimiento continuo y adaptar el marco de referencia de la gestión del riesgo en función de los cambios externos e internos. La organización puede sufrir cambios internos, por ejemplo, el cambio de un software, el cambio de una metodología de trabajo, la disminución o el aumento de recursos humanos. Entonces, este seguimiento continuo debería hacer que sea adaptativo al marco de referencia de la gestión de riesgo. Por lo tanto, el marco de referencia se va a modificar de acuerdo a estos cambios internos. Pero también debe ocurrir en función de los cambios externos. Al hacer esto, la organización puede mejorar su valor, o debería mejorar su valor de manera sustancial. Un ejemplo de esto lo constituye la situación de pandemia que está viviendo el mundo actual con la situación del COVID-19. No cabe la menor duda que el cambio externo sufrido post pandemia impactó al interior de la organización.
Por lo tanto, los marcos de referencia de las organizaciones que gestionaban el riesgo tuvieron que ser modificados de manera de adecuarlo a esta nueva realidad. La subdirectriz 572, mejora continua, señala que la organización debería mejorar continuamente la idoneidad y la eficacia del marco de referencia de la gestión del riesgo y la manera en la que se integra en el proceso de la gestión del riesgo. Recuerden que estos 5 elementos, integración, diseño, implementación, valoración y mejora, son la antesala del proceso de gestión del riesgo. Por lo tanto, es la herramienta que permite gestionar el proceso del riesgo. Luego debe ser adaptativo y mejorarse constantemente, mejorarse de manera continua. Cada vez que se identifican las brechas y oportunidades de mejora pertinentes, la organización debe desarrollar nuevos planes y nuevas tareas y asignarlas a quienes tuviesen que rendir cuenta de su implementación. Suponiendo que en una organización se reducen los recursos humanos, en este caso deberíamos gestionar un nuevo plan de recursos humanos y generar nuevas tareas con el propósito de mejorar nuestro marco de referencia. Una vez implementadas estas mejoras deberían contribuir al fortalecimiento de la gestión del riesgo. La mejora continua señala, planificamos, hacemos, verificamos y actuamos. Resumen de la clase. El marco de referencia, entonces, es un instrumento que permite a cualquier organización diseñar, implementar, valorar, integrar y mejorar las acciones con el fin de alcanzar el objetivo de gestionar el riesgo de materia eficaz, es decir, aplicarlo sobre el proceso de gestión de riesgo. El proceso de gestión de riesgo va a ser el instrumento mediante el cual se concreta la sistematización de la gestión del riesgo. Este proceso de gestión de riesgo es lo que veremos la próxima clase y que hace referencia con el alcance, el contexto, los criterios, el seguimiento y la revisión, la comunicación y la consulta, la evaluación del riesgo mediante la identificación, el análisis y la valoración para un posterior tratamiento y todo esto generar un registro y un informe. Con esta diapositiva concluimos la clase del día de hoy. Les pido que realicen las actividades que son pertinentes y de esta manera podrán generar las competencias necesarias para dar cumplimiento a este capítulo. Muchas gracias.